Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, grandes, fieles son, grandes, grandes, fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, grandes, fieles son, grandes, grandes, fieles son. En ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, grandes, fieles son, grandes, grandes, fieles son las promesas que el Señor... Estoy totalmente convencido de que estoy aquí porque Dios ha querido que estuviera. Y agradezco al Señor la oportunidad que me concede de venir y estar aquí, hermanos, aprendiendo de los hermanos que me han antecedido, edificándome con el compañerismo de todos y cada uno de ustedes. Agradezco también a nuestro hermano Salvador y hermanos organizadores por la invitación que me hicieron para atender a este encuentro. Y una vez más agradezco a los hermanos que me han antecedido con las enseñanzas de la palabra de Dios, de los cuales ya he sido edificado bastante. Antes de tratar un poco acerca de este tema, realmente no me interesaba mucho. Miraba las noticias en la televisión o leía los periódicos, algunas revistas, o escuchaba la radio con relación al tema de la globalización, pero pues nada más lo oía y lo pasaba por desapercibido. Pero una vez que me encargaron este tema, me interesó analizarlo un poquito más, estudiar un poquito más, y realmente me ha parecido bastante interesante. Y espero que lo sea también para todos y para cada uno de ustedes. No solamente interesante, sino necesario que la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo conozca y sepa acerca de esta situación. Hace 2 semanas el presidente de México, Vicente Fox, realizó un viaje a Japón con el propósito de establecer con aquel gobierno, con aquel país, un tratado de libre comercio que permita el transcurso de mercancías mexicanas a Japón y de Japón a México. Años atrás ya México había realizado un tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá. Posteriormente, el gobierno mexicano ha realizado otros tratados con el Cono Sur y con algunos países de la Comunidad Europea. Esto que Fox está haciendo, como otros líderes políticos del mundo, es globalización, es globalizar. La semana pasada, el pueblo boliviano se levantó en contra de su presidente y hubo muchos disturbios donde cerca de 80 muertos fue el resultado de esto. Varias causas. Una de ellas, la principal, era que el gobierno boliviano con su nuevo presidente estaba exportando, entre otras cosas, gas natural de Bolivia a otros países. Entonces, por causa de la globalización, esta situación social en Bolivia. El tema de la globalización, hermanos, es un tema bastante extenso. Pero además de ser un tema bastante extenso, es un tema interesante. Espero que lo sea también para todos y cada uno de ustedes. Es un tema polémico, extremadamente polémico en el mundo, y estoy seguro de que en la iglesia no será diferente.
De aquí algunos saldrán pensando algo a favor, otros saldrán pensando algo en contra. Y yo sinceramente espero y confío en Dios que temas como este nos conmuevan y nos hagan pensar y reflexionar y actuar de acuerdo a como Dios quiere que actuemos. Es un tema que en lo personal ha resteñado heridas, ha conmovido mi conciencia y yo diría que me ha estremecido hasta los tuétanos, y espero que sea lo mismo para ustedes, para bien o para mal, pero que sea. Creo que tratar de estos temas es absolutamente necesario para la iglesia. Debemos estar conscientes de la responsabilidad que tenemos ante Dios y ante el mundo. Hablar, hermanos, de globalización es hablar de libre comercio. Hablar de globalización es hablar de abrir fronteras. Hablar de globalización es hablar de finanzas, de dinero. Hablar de globalización es de quitar aranceles, es hablar de subsidios, es hablar de proteccionismo, es hablar de imperialismo, es hablar de riqueza, es hablar de dinero, es hablar de exuberancia, es hablar de ostentación, pero es hablar también de hambre, de miseria, de dolor y de muerte. La globalización en el mundo tiene sus defensores y sus críticos. La globalización tiene sus globalófilos o globalófilos. Quizás si buscan esta palabra en el diccionario no la van a encontrar. Bueno, yo la inventé. Los globalófilos son aquellos que aman la globalización, que quieren la globalización, que luchan por ella, y allá van. Tiene sus líderes: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio. Y juntos con ellos, todos los ricos, todos los poderosos, todos los grandes mercaderes del mundo. Pero tiene también su contraparte, los globalifóbicos. Otra palabra nueva también, pero no inventada por mí. Los globalifóbicos, ustedes saben, en reuniones realizadas por la OMC en Doha, Qatar, en Seattle, Washington, y últimamente en Cancún, México, se han visto perturbadas por estos globalifóbicos. Estas personas, estas instituciones del mundo, estos sindicatos, estas uniones de campesinos, estas organizaciones civiles como Greenpeace y otras, que han acudido para protestar en contra de la globalización. La última de estas reuniones, desarrollada en Cancún, México, tuvo algunos acontecimientos. Se dijo de esta que fue simplemente turismo diplomático, un momento para vacacionar, un momento para divertirse de los grandes líderes del mercado mundial. Se trataron temas como los subsidios, las ayudas que los gobiernos dan a sus industriales o a sus agricultores para competir en el mundo, y no solamente para competir, sino para dominar la competencia. Y para que ustedes tengan una más o menos idea de esto, se dice que la Comunidad Europea subsidia con $2.60 al día a cada vaca, bueno, a los ganaderos. A cada ganadero
le proporciona $2.60 diarios para subsidiar cada vaca. En Japón, el subsidio va más arriba. Los japoneses subsidian a sus ganaderos con $5 diarios por cada vaca. Quiere decir que las vacas europeas y las vacas japonesas viven mucho mejor que millones de seres humanos en esta tierra. Porque hay miles de millones que ni siquiera ganan $1 al día. Se trató en Cancún la apertura de mercados. Pretende la OMC derribar todas las fronteras para llegar a todos los rincones del mundo con sus productos. Una ilustración de esto, por ejemplo, la Coca-Cola, que ya tiene sus años, por supuesto, pero que comenzó con ser una empresa regional, se extiende a ser estatal, se extiende a ser nacional, a ser internacional, y ahora en todos los lugares del mundo no hay quien no tome una Coca-Cola. Los mercados mundiales se han derribado ante esta bebida. Hablar, hermano, se trató también allá en Cancún sobre los alimentos transgénicos. Estos alimentos manipulados por la genética, pero que son afectados y que muchas veces dañan a sus consumidores. Los países desarrollados están trabajando arduamente para producir esta clase de alimentos y enviarlos a los países pobres, a los países subdesarrollados. Somos ahora los conejillos de Indias. Se trató el tema de la patentización de las plantas medicinales, de la producción de medicinas genéricas, de medicinas similares para curar las enfermedades del mundo, pero estos medicamentos no han llegado a ser más de que meros placebos. Pero en fin, son algunos de los temas que se trataron allá en Cancún, México, por la OMC. Murió allí en Cancún Kun Ae Lee, campesino coreano, quien como protesta subiendo las barricadas de defensa y de protección, sacó una navaja y se la ensartó en el pecho. Fue llevado al hospital donde murió más tarde. Él dijo que protestaba contra la globalización porque esta era la causante de que 13 millones de campesinos coreanos vivieran ahora en la miseria. Rafael Alegría, líder campesino hondureño, se quejaba diciendo que son 125 las empresas mundiales que elaboran los alimentos que el mundo consume y que estos han causado que la gran mayoría de los campesinos del mundo sean solamente trabajadores y productores, pero que no les alcanza a gozar nada de aquello, no alcanzan a gozar nada de aquello que ellos mismos producen. María Elena Rosas, de la Red de Acción de Plaguicidas y sus Alternativos para América Latina, decía de los desastres ecológicos que los plaguicidas usados por la agricultura industrial está produciendo en el mundo. Hablaba de cómo cada año en Brasil 300,000 campesinos son intoxicados por las plaguicidas usadas. Y así asuntos y temas de esta naturaleza son los que se trataron allá en Cancún. Al final de la reunión se despidieron los líderes desilusionados porque dijeron ellos no habían logrado un acuerdo, un consentimiento de todos. Quiero, hermanos, darles algunas especies de definiciones o ideas acerca
de lo que algunos economistas del mundo dicen acerca de la globalización. Quizás algunas expresiones no las vamos a entender del todo, pero tampoco son tan importantes. Lo que sí decimos es que hablar de globalización es hablar de, básicamente de economía, es decir, de finanzas, de especulación, de dinero, de riqueza. Se dice que la globalización es el fin de un proceso para resolver problemas y desarrollar armónicamente la sociedad. Eso dijo uno. Y no vamos a decir nombres, no nos vaya a regañar Juan Ramón. La globalización es el traspaso de fronteras por y para el comercio, la producción, la tecnología, la inversión financiera, etc. La globalización es la revolución de las comunicaciones y la tecnología de la información. Estamos comenzando a vivir la época en la que los que producen y trabajan no ganan casi nada, y quienes se llevan la tajada grande son los que se informan y los que conocen. Se dice que la globalización es un hecho consumado que hace del mundo una aldea global, el mercado de las transnacionales poderosísimas. La globalización es la mundialización del capitalismo. La globalización es lo que sucede por el alto desarrollo de la tríada de naciones: Estados Unidos, Alemania y Japón. La globalización es la más alta expresión de interconexiones jamás existida. La globalización es el régimen estructurado sobre el oligopolio y el gran dominio del capital. La globalización es el orden cuyos efectos de desigualdad y polarización sufren los pobres. La globalización es el proceso de reestructuración internacional de producción. La globalización es la expresión de un viejo fenómeno de hace siglos. La globalización es la expresión y dominio de las políticas neoliberales. La globalización es un proceso sin alternativa viable. La globalización es el signo del paso de la industria y el servicio a la información y al conocimiento. La globalización es un hecho negativo que vuelve más desigual el desarrollo y lesiona la soberanía nacional. La globalización es la panacea o mito que nada soluciona. Son diferentes expresiones que economistas del mundo dicen acerca de lo que es la globalización. Yo quiero anotar algunos datos negativos de la globalización. Eso ya va por mi cuenta. La globalización, hermanos, es la polarización de las riquezas. Ustedes saben que el mundo está dividido por esta línea imaginaria del Ecuador en dos partes, norte y sur. Pues más allá del 80% de las riquezas y recursos naturales que el mundo produce, están acá, en el norte. Estados Unidos, Canadá, Comunidad Europea, Japón, son los que tienen la inmensa mayoría de las riquezas del mundo. La globalización, hermanos, tiene estos aspectos o efectos negativos. Polariza las riquezas, las concentra en muy contados lugares y en unas cuantas personas. La globalización, hermanos, produce emigraciones masivas. Haitianos yéndose a República Dominicana, dominicanos yéndose a Puerto Rico, mexicanos o latinoamericanos entrando y viniendo a los Estados Unidos, africanos yendo a Europa
y asiáticos pues concentrándose en el sureste asiático. Emigraciones masivas como ha ocurrido más cerca de nosotros con relación a la gran cantidad de latinoamericanos que día con día intentan pasar la frontera sur de los Estados Unidos. Hace apenas unas 2 semanas escuchaba yo la noticia de que en el estado de California 300 ilegales capturados por la inmigración fueron liberados, fueron sueltos, porque los lugares de detención estaban llenos. La globalización produce este fenómeno involuntario de la raza humana. Tan solamente en el estado de California hay 35 millones de latinoamericanos. Los Ángeles, California es la ciudad del mundo, la segunda ciudad del mundo donde más mexicanos hay. Más que en Monterrey, más que en Guadalajara. Esos son algunos de los fenómenos que la globalización está causando cada vez más y más. La globalización, hermanos, está produciendo la más terrible contaminación de tierra, mar y aire. Cada año en el mundo se desforesta una cantidad de territorio semejante a la del estado de Nuevo León, de allá de donde nosotros venimos. La capa de ozono, protectora de la tierra, de la vida sobre la tierra, de los rayos ultravioletas del sol, ahora se extiende a un tamaño del continente, o como tiene el continente africano. El mar pierde especies cada día por sustancias tóxicas arrojadas a este. La globalización, hermanos, es la principal culpable de la destrucción de ecosistemas. Cantidades de especies vivas, vegetales y animales, día con día están desapareciendo debido a la contaminación que principalmente las grandes industrias del mundo producen. La globalización, hermanos, también produce la destrucción de culturas. Ya a los hermanos que me han antecedido han hablado un poco acerca de la cultura. Trataremos un poco más adelante, pero estoy convencido que las culturas del mundo, indiferentemente, indistintamente cuáles sean estas, Dios no tiene nada que ver con ellas. No son de Dios. Pero de cualquier manera, la globalización destruye las culturas. Nosotros ya no comemos lo que queremos comer, sino lo que la gente nos dice que comamos. Ya no nos vestimos como queremos vestirnos, nos vestimos como ellos quieren vestirnos. Usamos nuestras casas como ellos quieren que las usemos. Eso es lo que hace la globalización. Yo siempre he preferido la tortilla recién hecha ahí por las mujeres, del nixtamal molido todavía en el metate, los frijoles y el chile que no debe faltar. Y no tener que andar comiendo los nachos o los hamburgers o las hot dogs. Pero nos lo imponen. Vienen los hermanos mexicanos que comían todos los días nopalitos y regresan y ya los desconocen. Hermanos, la globalización que produce estos movimientos migratorios del ser humano son causados principalmente, o es uno de los efectos de la globalización. La globalización, hermanos, no ha beneficiado ni ha dado respuesta a las necesidades fundamentales del hombre. Debido a la globalización, el capital ha aumentado, pero los que los consumen han disminuido.
Debido a la globalización, los pobres en el mundo se han aumentado. Hoy, 40 millones de seres humanos mueren en el mundo de hambre. Hermanos, la globalización, además de aumentar los pobres de la tierra, también ha hecho que se pierda la soberanía de los estados. La OMC tiene sus leyes, y cuando estos grandes mercaderes del mundo quieren ayudar así, cuando quieren ayudar o beneficiar a un país, dicen, bueno, vamos a llevar tal o cual o tantas industrias a tu país, pero tú te vas a someter a nuestras leyes. Ahora resulta que no son ellos quienes tienen que someterse a las leyes del país, sino el país tiene que obedecer las leyes de ellos, porque si no obedecen nuestras leyes, adiós. Nos vamos a otra parte. Nos vamos a otra parte donde sí quieren hacer lo que nosotros decimos. Es condicionante y esclavizante esta situación. Lamentable, por supuesto, que los países pobres del mundo tengan que someterse a las leyes de los poderosos de la tierra, de los grandes mercaderes. La globalización ha motivado, hermanos, y ha generalizado una manera de corrupción. Japón, no sé si sean los únicos, pero a lo mejor sí. Les gusta mucho comer la ballena cruda. A ellos les gustan las ballenas y comerse las crudas. Bueno, está prohibido en el mundo por acuerdos internacionales la caza de ballenas. Pero ellos han estado tratando este asunto en los tribunales internacionales, y ellos quieren ganarse votos para que se abra la caza de ballenas. Y entonces ellos han ofrecido grandes cantidades de dinero a algunos países para que voten a favor de ellos. Es sabido de que industrias que producen basura contaminante, radiactiva, van y ofrecen dinero a autoridades mexicanas para que permitan echar allá su basura. Quiero dar una crítica personal, además de la que ya di, a la globalización, pero ya voy a basarme en la palabra de Dios. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19, el apóstol Juan dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el poder del maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el poder del maligno. Si entiendo lo que Juan está diciendo, es eso, que el mundo y la manera como el mundo se maneja, y en el aspecto que estamos tratando en la cuestión de las finanzas, Satanás tiene que ver mucho con esto. Es el diablo el que está arreglando las cosas para que se manejen como se están manejando, según Juan, porque el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículos 3, primero, Efesios 5, 3. Pero fornicación y toda impureza o avaricia, le hace amor al dinero, tráfico de dinero, finanzas, especulación, tesoros en la tierra, qué sé yo. Pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Versículo 11 del mismo capítulo. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas,
sino más bien reprenderlas. ¿Cuál es la posición de la iglesia ante este mundo que nos asfixia? ¿Cuál es nuestra voz? ¿Cuál es nuestra acción? El apóstol Pablo dice que nosotros debemos reprender las obras de las tinieblas, entre las cuales menciona la avaricia, el amor al dinero, el manejo y el manipuleo del tesoro del mundo. De acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, hermanos, yo alcanzo a observar que la globalización es, desde mi punto de vista, el non plus ultra del capitalismo. Ya no pueden ir más allá de esta tierra porque no hay otra tierra. Me figuro que si en Marte hubiera habitantes, o en Venus, o en Mercurio, qué sé yo, a lo mejor ellos intentarían llegar hasta allá para llegar con sus productos. Lo bueno es que no hay. La globalización, hermanos, es la expresión más alta de la insaciabilidad humana. Salomón lo dijo 900 años antes de Cristo, que el hombre que ama el mucho tener nunca se va a saciar de tener. Jamás. Tienen el mundo y quieren otro mundo. A lo mejor para eso hacen tantas naves que salen allá afuera de la atmósfera terrestre. La globalización, hermanos, es el ejemplo pragmático que el mundo ofrece de lo que es la avaricia. Para mí, la globalización es la destrucción de los viejos y antiguos graneros que son insuficientes y la construcción de otros más grandes, donde quepa todo y el ser humano pueda seguir gozándose y deleitándose y disfrutando de las cosas de este mundo. La globalización, hermanos, es el culto a Mamón. Esta palabra suena un poco curiosa, ¿verdad?, para nosotros los de México. Pero para mí la globalización es el culto a Mamón. Es la postración del hombre ante el dinero. El día de ayer nuestro hermano que hablaba del islamismo nos decía de que uno de los 5 preceptos o dogmas que tiene que cumplir todo islámico es que tiene que ir por lo menos una vez al año, no es mucho, ¿verdad?, una vez en su vida a la Meca. Y allá en la Meca, en aquella mezquita donde ellos se reúnen, en el centro está esa gran piedra, la Kaaba, decía el hermano, alrededor de la cual dan 7 vueltas todos los que van a visitar esa mezquita. Para mí que la Meca es este mundo y la Kaaba es el dólar todopoderoso. Y el hombre le da vueltas a la Kaaba, no 7, muchas vueltas, alrededor del dinero, alrededor del poder, alrededor del dólar. La globalización, hermanos, es una cultura de manufactura humana. Porque la globalización, para la globalización se incluyen, vamos a decir, ciencias como las matemáticas, como la economía, como la sociología, como la historia. Y todo esto es humano, es de hombres. La globalización, entonces, es una cultura humana, la cultura del dinero, la cultura de las finanzas. Los líderes, hermanos, los líderes de la globalización son los verdugos de esta tierra. Y contra ellos Santiago arremete, pero terriblemente. Capítulo 5 de Santiago, si algunos piensan que yo soy duro, pues soy un bebito delante de Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 1 en adelante. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestros cuerpos como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días finales.
el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, clama, y los clamores de los que habían cegado han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido libertinos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo sin que él os haga resistencia. Hermanos, si vamos más todavía a la palabra de Dios, podemos encontrar, o al menos yo encontré, una posición de Dios, su palabra, ante el fenómeno de la globalización. Según la Biblia, según la palabra de Dios, libro de Génesis, Salmos capítulo 8, Dios hizo al hombre y lo puso en la tierra para que el hombre gobernara, sojuzgara, señoreara sobre la creación de Dios, al menos sobre esta tierra. Y Dios quiere que el ser humano sea un buen gobernante. Dios no puso al hombre sobre la tierra para que la destruya, para que la aniquile, para que la tierra se convierta en su propia tumba hecha y cavada por el mismo hombre. Dios creó al ser humano para que éste gobierne la tierra, para que vea por ella, para que la cuide, para que la sostenga, para que vigile sobre ella, no para que la destruya. Según la palabra de Dios, podemos ver en el libro de Éxodo capítulo 23 y versículo 31, que Dios le da al pueblo de Israel sus límites. El imperialismo, sea político, militar o económico, está fuera del contexto bíblico, desde mi punto de vista. Éxodo 23, 31, Dios dando instrucciones sobre cuando el pueblo de Israel llegara a la tierra prometida. Éxodo 23, 31. Dice la palabra de Dios: fijaré tus límites sobre el mar Rojo hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los habitantes de la tierra y tú los arrojarás de delante de ti. Dios le está dando a los israelitas los límites hasta donde debería de llegar y no extenderse más allá. Los límites del gran río por el norte, los límites del río del mar Rojo por el sur, el gran mar hacia el occidente y el desierto hacia el oriente. Y ahí estarán tus límites. Dios nunca quiso que el pueblo de Israel fuera más allá de los límites que el mismo Dios estableció. Cuando Josué entra a la tierra prometida, distribuye a las 12 tribus con sus propios límites. Las 12 tribus de Israel deberían de ocupar los límites que Dios había establecido para ellos. Según la ley, no se permitía traspasar las herencias de una tribu a otra. Capítulo 36 y verso 7 del Éxodo nos dice que no se debería de traspasar los límites de las propiedades de una tribu a otra, para que a poco tiempo una tribu estuviera más grandota en territorio que la otra. El territorio de cada tribu fue siempre el mismo, mientras Israel fue el pueblo de Israel unido como él quería. Dios no permitía diciendo, no traspasarás o no moverás las mojoneras de tus límites, de tus propiedades. Había una ley, una festividad muy importante dentro del pueblo judío. La ley la fiesta, vamos a decir así, que se llamaba del jubileo, cada 50 años. Si alguna persona había comprado una propiedad, cuando llegara el año del jubileo, esa propiedad que había comprado debería de regresar a su dueño original. Dios no quería que el hombre acaparara, que el hombre agrandara sus graneros. En el año del jubileo, cada quien puede leer capítulo 25 de Levítico. En el año del jubileo, cada quien
que tuviera una propiedad que había adquirido, debería regresarla a su antiguo dueño, sin cobrarle nada. Es tuya. Te la adquirí de ti, pero ahí está otra vez tuya. Eso es interesante, las enseñanzas que Dios dio al pueblo de Israel. Los judíos en tiempo de Nehemías, ellos no iban a comerciar en día de sábado. Nehemías capítulo 10, versículo 31. Nehemías 10, 31. Dice allí la palabra de Dios que los israelitas se pusieron de acuerdo y hicieron un voto delante de Dios de varias cosas que habrían de hacer, y entre una de las cosas que habrían de hacer, dice 10:31, asimismo que si los pueblos de la tierra vinieran a vender mercaderías y comestibles en sábado, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y perdonaríamos toda deuda. Dios en sus leyes, procurando una distribución justa de la tierra para el hombre. Vemos aquí que en los días de Nehemías ellos dicen, si los pueblos de la tierra vienen a querer mercadear con nosotros en día de sábado, no lo vamos a aceptar, no lo vamos a hacer. No va a prevalecer su cultura sobre nuestra cultura que viene de Dios. Pero nosotros caemos víctimas de la cultura del mundo, principalmente en el aspecto financiero, porque ganamos y manejamos el dinero a la manera como ellos quieren que lo manejemos. Dios prohíbe a su pueblo hacer alianzas con otros pueblos. En el transcurso de la lectura anterior de las citas de estos economistas, viene la palabra oligopolio, y los oligopolios no son más de que tratados entre los poderosos para adquirir bienes, para hacerse más poderosos. Los oligopolios. Las alianzas de los mismos comerciantes entre ellos para ir dominando. En México, en una cadena televisora, sale los sábados un programa que se llama Eliminando al más débil. Y ilustra muy bien lo que es un oligopolio. Son alianzas de los poderosos para eliminar a otros. Dios no quería que su pueblo hiciera esta clase de alianzas. Deuteronomio capítulo 7, versículos del 1 al 6, dice así la palabra de Dios. Deuteronomio 7, del 1 al 6. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la que vas a entrar para tomarla, y haya expulsado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios te las haya entregado y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás con ellas misericordia. No emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hijo para tu hija, etc. Dios entonces no quería que hubiera estas alianzas que afectan y perjudican a otros, estas alianzas de su pueblo con otros pueblos. Y en fin, hermanos, Dios maldice al hombre que confía en el hombre. Según Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por brazo para apartarse de Jehová. Muchas veces nosotros confiamos más en el hombre, en la manera como el hombre maneja el dinero, y seguimos y vamos detrás de los hombres que tienen, ricos, poderosos, para mendigar de ellos algo. Decía un hermano colombiano, para ponerles el sombrero. Manejamos las finanzas como el mundo las maneja, y Dios no está de acuerdo con eso. Maldito el hombre que confía en el hombre. Quiero, hermanos, rápidamente dar una lección de finanzas y de economía, como nos lo da Dios en el libro de Lucas.
En el Evangelio de Lucas vamos a considerar algunos pasajes de la Biblia donde se nos enseña cómo es que Dios quiere que nosotros manejemos las finanzas. Ustedes saben que las operaciones fundamentales de la aritmética o de las matemáticas son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Los globalófilos, la gente del mundo generalmente maneja en cuanto a finanzas se refiere la suma y la multiplicación, pero curiosamente Dios quiere que nosotros en el manejo de nuestras finanzas más que todo usemos la división y la resta, como veremos. Dice que nosotros debemos dar préstamos sin intereses e incluso hasta perdonar. Lucas capítulo 6, versículos 34 y 35. Lucas 6, 34 y 35. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, sin esperar de ello nada, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Entonces nosotros debemos de prestar dinero, pero no a cambio de intereses. Nosotros debemos de dar dinero, y noten que dice el Señor Jesucristo, para que seáis hijos del Altísimo. Los cristianos no hemos sido llamados para hacer fortunas en esta tierra, como los globalófilos. Nosotros hemos de ser gente que ha de ir distribuyendo lo que Dios le ha dado, para ver por otros, para hacer por otros. Hermanos, la liberalidad purifica al hombre, según Lucas 11, 41. ¿Quieres realmente tener un corazón limpio? ¿Quieres ser puro delante de Dios? Sé liberal, ayuda, colabora, da de lo tuyo, date a ti mismo si es posible. Lucas capítulo 11 y versículo 41 decíamos: dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Un detalle de la liberalidad que nos purifica y nos limpia. Esos hermanos codos, aunque no sean de Monterrey, dar libera, dar limpia, dar nos ayuda a nosotros mismos. Hermanos, el banco de Dios produce los mejores intereses. Lucas 12, 33 y 34. Lucas capítulo 12, versículos 33 y 34 dice: vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsa que no se envejezca, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lucas 18, 22, dice la palabra de Dios: al oír esto Jesús le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Sabe, hermanos, que la disminución de nuestros bienes para honrar a Dios permite la glorificación? Lucas 14, 33. Lucas 14, 33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, no podemos levantarnos por tanto peso. Como decía Facundo Cabral, ¿verdad? Tenéis demasiado peso para levantar el vuelo. El dinero, la riqueza, los bienes materiales, hermanos, estorban para elevar nuestra dignidad humana, pero lo peor, estorban para llegar a la gloria de Dios. El cristiano ha sido llamado para realizar finanzas sabias y justas. Lucas 16, 14 y 15. Oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, o sea, amantes del dinero, muy buenos financieros.
buenos para hacer dinero, y se burlaban de él. Entonces les dijo Jesús, ¿verdad? Versículo 15, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, pues lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación. Hermano y amigo, estas son palabras duras, palabras fuertes. Luchar en la vida y querer en la vida, hacer dinero, ganar dinero, tener bienes, tener posesiones, riquezas, poder, el poder que el dinero da. Dice el Señor Jesucristo, para eso los hombres lo tienen como sublime. Pero yo he oído entre los hermanos que se preocupan porque sus hijos estudien y que vayan a la universidad y le dicen para que usted gane dinero y cuando usted tenga dinero entonces pueda ayudar a la iglesia, como si Dios necesitara de mi título y de mi dinero para realizar su obra. Estamos engañados, estamos equivocados. Lo que el hombre tiene por sublime para Dios es abominación. Y en el contexto que Cristo lo está diciendo, es en el contexto de los avaros, de los que aman el dinero, que quieren tener más y más. El apóstol Pablo decía al joven Timoteo que, noten ustedes, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. A mí me da tristeza, ya nuestro hermano, gracias hermano por su muy bonita lección, a nuestro hermano Castillo, que Dios le bendiga y gracias. Dice la palabra de Dios que el amor al dinero es la raíz de todos los males, de todos los males. Entonces, mande. Que leamos Timoteo, sí. Bueno, lo tengo nada más como darlo de referencia, así, rápido. ¿Lo tienes tú, por favor, si quieres leerlo, Israel? Capítulo 6, primera epístola. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden al hombre en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Gracias. Veníamos caminando de Laredo para acá comentando con el hermano Ricardo Gómez y él me comentaba que hizo un estudio acerca de cuánto es lo que un judío fiel daba de ofrenda a Dios. Y no era el 10% que se cacarea mucho por allí en algunos grupos religiosos, sino que el judío fiel daba un 33% del total de sus bienes, contando todas las ofrendas que Dios les pedía. El 33%. Un judío fiel. Y creo yo que unos de los judíos fieles, o al menos que pretendían ser fieles, eran los fariseos. Pero respecto a la manera como los fariseos manejaban las finanzas, el Señor Jesucristo dice a sus discípulos: si ustedes no son más justos que los fariseos, no podrán entrar en el reino de los cielos. Si vuestra justicia no fuere superior que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermano, reflexione, pensemos cómo estamos manejando nuestras finanzas. Déjenme decirle algo muy personal. Hace unos 15 años yo ganaba aproximadamente unos $2,000 por mes, un salarión tremendo. Ganaba como $2,000 por mes. Actualmente yo estoy ganando $600 por mes.
Cuando yo ganaba $2,000 por mes, procuraba dar por lo menos el 10% de ofrenda. Ahora que gano $600 por mes, estoy dando entre el 25 y 30% de mi ofrenda. Ni soy más pobre, ni me he quedado sin nada. Al contrario, tengo más. Dios me da más. No tenga miedo a manejar las finanzas como Dios quiere que las maneje. Yo estoy seguro de que, sabemos todos, Dios no le pide a usted que le dé el 50% de sus bienes. Pero una cosa estoy seguro, si usted se los da, Dios no se va a enojar. Dios no le dice a usted que se quede sin comer para ayudar a los pobres o la causa de Dios. Pero si usted se puede dejar de comer, Dios no se va a enojar. Y por ahí usted se va a beneficiar en otros sentidos. Finalmente, hermanos, quiero dar algunas conclusiones ya. Hay una globalización que yo puedo descubrir en la Biblia, pero nada tiene que ver con finanzas, nada tiene que ver con dinero. Hay una globalización donde Dios quiere que nosotros derribemos fronteras y toda clase de obstáculos. Y esta globalización debe ser para llevar la palabra de Dios más allá de las fronteras que los hombres ponen para sus países. Que no nos detenga nada ni nadie. Que no nos detenga la emigración para ir y predicar la palabra. Para predicar la palabra. Nosotros, hermanos, los cristianos, debemos de disminuir las finanzas para ser ricos. Debemos de disminuir nuestros bienes y nuestras posesiones para que el tesoro en el cielo sea grande. La globalización de Dios es predicar a Cristo a todo el mundo. Lo dijo Él. Id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra. La globalización de Dios consiste en que la tierra se llene de la justicia y del conocimiento de Dios y de su verdad. La globalización de Dios, hermanos, consiste en que la globalización de Dios es dar a conocer a las multitudes la sabiduría de nuestro Dios. La globalización nuestra, la globalización de los cristianos, ni siquiera debe concretarse a la tierra. Nuestra globalización debe ir más allá, hasta el mundo espiritual. De tal manera que el apóstol Pablo a los Efesios dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Nosotros sí, con nuestra vida, con nuestro testimonio de vida, hemos de decirle al mundo, pero hemos de decirle a Satanás mismo y a sus huestes quiénes somos. Conquistadores de Dios, que hemos de ir por todas partes, llevando, globalizando con el mensaje de Dios, con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hagámoslo por amor de Dios y por amor de nosotros mismos. Dios les bendiga.